Hola, hola, amigos. Bendiciones, bendiciones mis amadas. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Le doy gracias a Dios porque sé que esta palabra de una u otra manera llega al corazón del hombre. Cuando digo el corazón del hombre, yo me refiero a mujeres y hombres. Le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad cada día de venir a escudriñar un poquito las escrituras y de aprender de ellas, mis amadas, de aprender que muchas personas hemos sido muy desvalorizadas. Nos han desvalorizado tanto que llegó a llegar tanto el golpe a nuestras vidas y fue tan fuerte que llegamos a creer que verdaderamente era lo que decían de nosotros. Y, y si nos vamos a las escrituras, podíamos decir, o podemos decir, es que con razón. Pero yo he pensado, yo nunca he querido mirar la palabra como si fuera ese Dios injusto, que por qué dejó que todas las cosas sucedieran, ¿verdad? Como muchos nos preguntamos a veces. Pero yo pienso que lindo es el maestro, qué forma de trabajar tan hermosa tiene para valorar lo que el hombre ha desvalorizado y para hacernos ver que, que Él tiene los ojos puestos en tu vida y en mi vida, y muchos en los que nos han menospreciado y nos han humillado. El Señor ha tenido mucho cuidado de las personas así como tú y como yo. Yo pienso que estos estudios, por eso aquí me siguen personas que tal vez han sido muy golpeadas y que por esos mismos golpes que les ha dado la vida, ellas buscan en este canal una palabra de aliento, porque como les digo, hemos sido tan golpeados que pensamos que solamente nosotros, a mí me pasó esto, pero cuando oímos decir que a otra persona le pasó igual, entonces decimos, bueno, entonces esa persona a mí sí me entiende. Porque o alguien que no haya sufrido golpes, que no haya sufrido desprecios, que no haya sufrido humillaciones, que no haya sufrido nada de esto, nunca te va a entender. A mí me parece algo tan hermoso. Como les digo, yo veo de cada persona, yo veo su lado bonito y su lado, eh, 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 pues lo bueno y lo malo como en mí. Me parece tan hermoso un predicador que no hay una palabra. O sea, yo le sigo hace mucho tiempo y no hay una palabra que no salga de su corazón, que sea de lo que él haya vivido. Las enseñanzas de él son aterradoras. Pues, son aterradoras no de horror, sino de impresionante, de cómo él presenta su vida así y lo va llevando a las escrituras y él lo va contando, no dice esto lo viví yo, no lo dice, pero su testimonio en su testimonio sabemos que es así. Entonces él siempre está llevando el estudio de la palabra a la vida que él llevó y por eso se ponen los zapatos del que está sentado, del espectador. Y eso a mí me parece maravilloso. Me parece tan maravilloso porque yo de esa persona aprendo demasiado, porque yo he aprendido a valorarme yo. Y cuando yo me doy cuenta que yo me valoro, que yo amo, que yo me amo, que yo me gusto, me doy cuenta que hay personas que también necesitan ser amadas por ellas mismas primero, gustarse en ellas mismas y quererse en ellas mismas. Aquí de pronto, aquí en estos estudios, de pronto, no sé cuántas personas, no, cuántas personas lo verán para aprender o para murmurar, para lo que sea, no sé, pero sí sé que unas dos o tres personas los ven para aprender, porque saben que mucha parte de lo que se habla en las escrituras
ellas también lo han vivido. Y viendo y mirando a todas estas, ¿por qué les estoy hablando esto? Porque es impresionante que la palabra nos deja bien claro quién era bonito y quién no era bonito. Y de qué manera amaban a la persona bonita y despreciaban a la persona fea, ¿verdad? Y no es que Dios se haya equivocado al habernos hecho. Él nos hizo a imagen y semejanza a todos, nos hizo igual. Pero si lo miramos desde la área espiritual, Él a todos nos hizo buenos. Yo ya les decía, el enemigo se corrompió y nos corrompió a nosotros. Entonces, ya eso, yo hablaba con alguien hoy, con mi hermana Rocío. Hablaba yo y que esto es como si alguien nos hubiera preparado para venir con un espíritu de maldad. Como si hubieran lastimado el espíritu de nosotros en la venida a colocarla aquí en el vientre de nuestra madre. Y cuando nacemos, el espíritu que está tan lastimado, lastimó el cuerpo. Y entonces, claro, eso hace que la maldad eh, em, se haya ido regando por todo nuestro cuerpo. Cuando el Señor nos hizo personas a su imagen y semejanza, porque lo sabemos por la palabra. ¿A qué se refiere él? A lo espiritual. La palabra siempre nos habla a lo espiritual. Pero cuando vemos así las cositas, lo terrenal, lo personal, en nuestra vida, aquí en la tierra, nos damos cuenta que de todo hay. Hay feos, bonitos, grandes, pequeños, negritos, blanquitos, de toda clase hay. Y yo no sé si yo algún día les expliqué, y si no se los expliqué, se los voy a volver a explicar, y si ya se los expliqué, se los voy a volver a recordar. Sabemos que cuando el Señor hizo a Adán, ¿verdad? Dice la palabra que lo hizo de barro. Y recordemos que su hijo, el que ya le nació a Jacob, a, a Jacob, pues dice que lo pusieron Saúl, que quiere decir rojo. O sea, cuando Adán, cuando el Señor hizo a Adán, que lo hizo del barro rojizo, significa muchas cosas de ese barro, pero en ellas significa barro rojizo, entonces nos damos cuenta que era de un solo color. Pero cuando saca el hueso, la costilla y hacia Eva, entonces viene y el hueso es blanco. Entonces recordemos que ya era rojo con blanco. Entonces de ahí ya empezaron a salir los colores en nuestra piel. Bueno, entonces démonos cuenta que el Señor nunca, no es lo que dicen muchas personas que por qué razón las razas de dónde salieron, que fue de la desobediencia, que fue porque Caín, que fue por, no, ya estaba hecho en el Edén, ya el Señor lo había formado así, entonces de ahí vinieron todas las razas. Ahora, estamos hablando de las personas que son más feitas y son más bonitas, no que Dios las hubiera hecho, lo hizo a propósito, no. El pecado, siempre les he dicho, el pecado fue descomponiendo, nuestros cuerpos, y por eso hoy en día encontramos personas que nacen que les falta un ojito o que tienen 3 ojos. Eso es de la maldad, porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. Entonces la maldad, el pecado nos ha llevado a que las cosas se vayan volteando de una manera impresionante, y no para bien, sino para mal. Entonces cuando yo empiezo a mirar todo eso y empiezo a mirar desde Génesis, Señor, como lo has hecho de bonito todo, y se te han estropeado tantas cosas en tus manos. El primero que se estropeó fue Adán y Eva, ¿verdad? Luego llega Caín con Abel. Y así viene estropeándose todo lo que el Señor va haciendo. No se estropea porque el Señor quiere, sino porque el pecado de nosotros nos va llevando cada día a que la situación por la cual el Señor nos mandó a esta tierra se vaya
se vaya descomponiendo, somos nosotros mismos, ¿verdad? Y aquí encontramos a una mujer que dice la palabra de Dios, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante. ¿Dónde está esto? En Génesis 29, 17. Cuando la palabra de Dios nos habla aquí de unos ojos delicados, no era que tenía una miradita lánguida, no, o que tenía una miradita tierra, una miradita triste, no. Sus ojitos eran como visquitos, lo que nosotros le llamamos ahora que son volteaditos. Así era Lea. Pero nos explica también la palabra que Raquel era linda, Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. O sea que esta mujer era linda de pie a cabeza. Y dice la palabra que Jacob, inmediatamente que la vio, se enamoró de ella. Y es tremendo porque fíjese que por eso les digo, ¿quién voltea el plan de Dios? No es que el Señor se haya equivocado. El Señor no es de equivocaciones. El plan de Dios lo volteamos nosotros. Porque fíjese que dice que él le dice a Jacob, le dice a Labán, le dice, y Jacob, en el 18, dice Jacob, amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel y tú, por Raquel tu hija menor. O sea, él se lo deja bien claro. Él le deja aquí bien claro por quién va a trabajar los 7 años. Pero lo impresionante que yo tal vez no lo había leído y me dejó pero bien impresionada es que él dice, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. O sea, ninguno de los dos se dijeron mentiras, ninguno de los dos en este momento, ninguno de los dos se engañaron, ¿verdad? El uno dijo, estoy enamorado de tu hija y voy a trabajar 7 años por ella. El otro le dice, pues yo prefiero dártela a ti que no darte la otra, pues entonces quédate, ya está el negocio cerrado. Y dice, y sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Fíjate que es tremendo porque yo pienso que cuando llega la hora de que le entregaran a Raquel, se la entregan de noche y le entregan a Lea. Es tremendo porque Lea aquí se tiene que haber dado cuenta que dice la palabra que él trabajó y se le fueron como pocos días del amor que tenía, de anhelarla. Cada día esperaba él muchos podíamos pensar, contaba con los dedos. No, él después contó con los dedos y con los días y con los meses y con las horas y con los años que se le volvió eterno. Pero estos 7 primeros años se le fueron cortitos porque él estaba anhelando en su corazón tener esa amada. Pero cuando amanece y encuentra a la que no era, dice la palabra que entonces, dice, e hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella y él le dio, dice, entonces dijo, entonces Labán juntó a todos los varones a aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Y dijo Labán, su siervo, y dio Labán su sierva y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto? Qué tremendo. Imagínense ustedes cómo pondría él a la Lea ahí. ¿Qué es esto? ¿Cómo se la presentaría? ¿Y qué es esto? Esto no es lo que yo esperaba. Por esto trabajé 7 años. Tú no te das cuenta que esto no es lo que yo quiero. Pero mire que él le dice, ¿qué es esto?
Muchos lo pueden interpretar, seguramente que él se levantó y le dijo, pero ¿qué es esto? ¿Por qué me hiciste esto? No, aquí la palabra lo dice bien claro. Y él le dice a Labán, ¿qué es esto? Y fíjese que es bien raro. No, no podemos decir, no, es que no era ella, porque dice Jacob, ¿qué es esto que me has dado? ¿Qué es esto que me has dado? ¿Qué es esto? No trabajé 7 años por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? O sea, tremenda desilusión para Jacob, pero tremenda herida para Lea. Porque a veces, fíjese que es tremendo. No se sabe qué es mejor, si saber disimular o decirlo directamente. El problema es que se lo disimulamos, tarde que temprano eso lo va a lastimar a ella o a él. Y si lo decimos directamente, la única que sale herida es la persona en cuestión. Y aquí la única que salió despreciada, humillada, lastimada, herida en sus sentimientos, en su sentimiento de mujer, en su amor propio, fue Lea. Él está muy bien, no era lo que esperaba, pero tampoco era lo que él tenía que haber dicho. A ella es, ¿qué es esto? Y démonos cuenta que después de esto dice que él trabajó otros 7 años por Raquel. Yo pienso que en esos 7 años sí se le tuvieron que haber ido muy largos. Pienso yo, no lo dice, pero tampoco él dice que se le volvieron cortos, que se le volvieron como días. Los únicos años que se le volvieron como días fueron los primeros. Los otros no se dice. Entonces, como los otros no se dice, entonces yo digo, ¿cómo sería los años eternos que a este hombre se le acrecentaban cada día los años para poder tener la mujer que amaba? Pero digamos, miremos nosotros cómo sería el infierno de Lea, cómo sería el sentimiento de Lea, saber que se acostaba cada día con un hombre que sabía que estaba con ella, pero que tenía la relación sexual con ella, pero que su mente estaba muy lejos de ella, que su pensamiento estaba muy lejos de ella. Debe haber sido tremendo. Mis amados, y a nosotros nos ha pasado, a muchos nos ha pasado. ¿Cuántas veces nos han lastimado, nos han herido? Muchas cosas que nos han hecho y quizás no se han dado por enterados de que eso ha marcado nuestra vida. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que es que a pesar de todo esto, él sigue esperando a su Lea y a su Raquel y trabaja por su Raquel. Pero le llaman a su Raquel y su Raquel no tiene hijos. Pero Lea le iba dando hijos. Lea le iba dando hijos y dice la palabra, y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de Lea. Qué belleza. Esto es lo que a mí me encanta del Señor. Hay una canción o hay un dicho por ahí que dice que ay, ¿cómo es que dice? La bendición de la fea, la rica lo desea. Creo que es así. Y fíjate que ella con todo y la belleza que tenía, con todo y lo que le amaba a Jacob, con todo y lo que había trabajado y había luchado 14 años por ella, no podía dar lo que un hombre más anhela de una mujer, que es un hijo. Y es impresionante porque la palabra de Dios dice que, y dice que, y sirvió a Labán unos otros, bueno, sirvió otros 7 años, y concebía a Lea y dio a luz hijos y llamó, y concibió Lea y dio a luz a un hijo y lo llamó su nombre Rubén. Y si nosotros nos ponemos a ver, qué bendición tan grande, el Señor cómo premió esta mujer. Cómo la bendijo, porque es que esta mujer tuvo 6 hijos para las 12 tribus. Fueron 6 hijos.
Claro, tuvo también hijas, pero vamos a hablar es de los varones. Creo que son 6 hijos porque después ya tuvo con los dos de Raquel, que Raquel serían, entonces son 7, son 8, y las concubinas también tuvieron hijos de ellas y todas estas fueron las descendencias de las que este Jacob tuvo pues las 12 tribus. Las 12 tribus vienen de Jacob, pero démonos cuenta de una cosa tan maravillosa, que es que el Señor siempre tiene mucho cuidado. Él tiene demasiado cuidado con aquella persona que ha sido más lastimada, que ha sido más herida. Yo digo, yo les decía a ustedes, ¿por qué? Y cada rato yo le digo, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí tú me bendices de esta manera? ¿Por qué tienes en cuenta de mí todos mis deseos? ¿Por qué no hay una sola cosa que yo no quiera y que tú me digas y que yo me quede con el deseo de eso? ¿Por qué siempre me lo concedes? De una o de otra manera, hasta en lo más insignificante. Es impresionante porque él sabía que yo tenía un deseo inmenso esta semana. Y fui y busqué por todas partes y no lo encontré. Yo dije, pues Señor, ya listo, se acabó. ¿Y cómo es que ayer me voy a mi paseo y cuando me fui a mi paseo de mis 2 horas, el Señor me concede ese favor que yo quería, ese deseo? No era ni que, a ver, que yo le había orado a él por eso, que le había dicho, Señor, qué rico tenerlo. No, él sabía que ese era mi deseo del corazón y me concedió ese deseo. Entonces, date cuenta que yo digo, Señor, ¿por qué? Y yo creo que es porque el Señor conoce lo que yo he vivido. Y, 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 y por eso les digo, mis amados, aquí a lo mejor estamos los que hemos sido más lastimados y más despreciados. Pero lo más importante es que el desprecio del humano ya no nos puede hacer nada, porque nos damos cuenta que el amor que Dios nos tiene es incomparable y que ese amor tan grande que Él nos tiene, que tiene cuidado de todo lo de nosotros. Por eso la palabra dice que Él concederá las peticiones de tu corazón. En eso yo me doy cuenta que es verdad. Que es verdad, mis amados, se me pasó un poquito el tiempo, que el Señor les bendiga, les quiero mucho, pero les digo una cosa, el Señor te ama demasiado, solo que confía más en Él, descansa más en Él y Él concederá los deseos de tu corazón. Dios te bendiga, te amo mucho.